estaba grabando. Bueno, ahí ya comencé a grabar. Como que no grabé la parte que más importaba, ¿cierto? Bueno, estas cuentas las puedo borrar. ¿Esto quedó claro? Entonces, bueno. El que calla otorga, ¿no? Estoy entendiendo que sí porque no dicen nada. Entonces vamos a escribir esa región, esta circunferencia aquí por medio de desigualdades. Nosotros podemos decir que Y se puede variar entre 0 y 1, ¿cierto? Mire, la mayor variación de Y, o el rango en que ella se mueve, es desde aquí hasta acá. Entonces podemos decir, una forma de escribir esa región es decir, bueno, Y va a variar entre 0 y 1. Bien, ahorita X, ¿de dónde varía? Entonces ahorita sí tenemos que usar esa ecuación de la circunferencia. La voy a volver a escribir. Dice que X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado es igual, menos 1/2, ¿no? Es igual a 1/4. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta ecuación? Tengo que despejar. ¿Quién tengo que despejar? ¿A X o a Y? ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero decir que X se mueve entre dos números, entre dos funciones que dependen de Y. Entonces tengo que despejar a X, ¿no? Que despejar a X. Entonces, esta expresión que está aquí pasa al otro lado a restar. Entonces me quedaría que X cuadrado es igual a, bueno, 1/4 menos Y menos 1/2 al cuadrado, ¿cierto? De hecho, si uno expande toda esa, digamos, si yo expando aquí el cuadrado, lo desarrollo de nuevo, esto me va a dar Y cuadrado menos Y más 1/4. Entonces los cuartos se cancelan. Mejor dicho, cuando expanda, esto me va a dar Y menos Y cuadrado. Ustedes van a creer en mí, pero ustedes pueden hacer las cuentas. Todo eso da Profe, Y. y no podemos hacerlo directamente. O sea, es necesario hacerlo de 1/4 y eso. No, no es necesario. Pues esta es la ecuación canónica que obtuvimos, pero podemos despejar X desde la otra ecuación anterior. O sea, cuando las igualamos las dos ecuaciones, la del paraboloide y la del plano, antes de completar cuadrado, podríamos haber despejado X cuadrado. Daría lo mismo. Ah, Pero ok. esta completación de cuadrado sí es necesaria hacerla, porque así sabemos de dónde a dónde varía Y, qué es lo que está sucediendo, pues. De aquí yo tengo que, si tomo raíz para los dos lados, tengo que X es igual, más o menos, cuando uno toma raíz para acá, más o menos, raíz de Y menos Y cuadrado. Entonces, ¿por qué parece un más y un menos? El más corresponde a esta parte de la circunferencia, la parte del lado derecho, y el menos a la parte del lado izquierdo. Bien. Entonces Y va a variar, perdón, X varía entre raíz de Y menos Y cuadrado y menos raíz de Y menos Y cuadrado. Entonces, listo. Hicimos el trabajo complicado. Ahorita ya podemos simplemente plantear la integral así, miren. O sea, el volumen que nos piden. Ese es el trabajo difícil, creo yo. Aunque no va a ser fácil resolver esta integral con coordenadas cartesianas. Y ahí es donde entra un nuevo tema. Entonces esto va a quedar así. Esta integral, ¿cómo se va a plantear el orden? Pues
como y la que varía libremente entre 0 y 1, entonces aquí colocamos de 0 a 1 de y, la parte externa, de x en la interna, y x, ¿de dónde a dónde varía? Pues entre esas dos raíces. Por aquí coloco menos raíz de y menos y cuadrado, y acá raíz de y menos y cuadrado. Y lo mismo para la otra integral. Bien. ¿Quedó claro ese planteamiento? Hay que estudiar este ejemplo, listo. De 0 a 1 de menos. Típico problema de quiz, pues. Y menos y cuadrado. A raíz de y menos y cuadrado. Y aquí pues coloco de x primero, porque x es el que depende de y de y último. Bien. Y esta es la integral que me daría el volumen. Esta es la integral que está aquí planteada en el libro, si es que todo quedó bien, ¿no? Vamos a ver. Entonces miren aquí. Esta es la integral. Bien. De hecho, el libro lo que hizo fue colocar una sola integral. O sea, resto de esto. Ah, no, no, él la hizo. Bueno, la integral de 1 es y. ¿Qué es lo que hizo el libro aquí? Ah, sí, este 1 menos y lo restó acá. Y coloco una sola integral restando pues las funciones que estamos integrando. Entonces, si yo resto esto menos 1 menos y, queda esto. Ya, y dejo una sola integral, y ahí sí resuelvo. La integral de y con respecto a x es y por x. La integral de y cuadrado con respecto a x es y cuadrado por x. Entonces, esta es la integral de esa primera parte. Y la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. Y evalúo eso en los extremos de integración. Y luego, nuevamente, por acá me queda una función. Esta integral es complicadita. Entonces, por eso es que vamos a estudiar el nuevo sistema. Ahorita sí ya quedamos listos para estudiar coordenadas polares. ¿Por qué? Resulta que las coordenadas polares nos ayudan a escribir estas regiones circulares de una forma más sencilla que usando coordenadas cartesianas. Y entonces, esta integral la pueden revisar así, pero yo creo que a la luz del nuevo sistema de coordenadas que vamos a estudiar, se vuelve mucho más sencillo. Bien, entonces, ahorita sí creo que estamos listos para el siguiente capítulo y podemos resolver esta integral. Podemos volver sobre este caso, pero ya con esa nueva herramienta. Bien, por aquí nomás está haciendo la integral y evaluándose. Ah, bueno, aquí aparece otra definición. Antes de acabar esta sección, se define el valor promedio de una función. ¿Cuál es el valor promedio? Pues la integral de la función en la región A, ¿cierto? En la región R, normal, sobre el área de la región R. O sea, esa idea del valor promedio es la misma que el valor promedio de una función, esa que ustedes estudiaron en cálculo integral. Yo tengo el valor promedio de una función de una variable en el intervalo AB, que es la integral de AB de f de x por dx multiplicado por 1 sobre b menos a. Entonces, este b menos a, ¿qué es? Es la longitud del intervalo en el que estoy haciendo la integral. Es una longitud, esto que está aquí. Entonces, el valor promedio de una función de dos variables que va a ser la integral en la región R de la función de dos variables con respecto a diferencial de área, en este caso, de x de y, sobre el área, colocémoslo así, la región R. Entonces, es prácticamente la misma definición. Aquí tenemos un área, aquí tenemos una longitud. Aquí tenemos una integral sencilla, aquí una integral doble. Entonces, no tiene mucha importancia esa definición ahí. Ahí hacen un ejemplo, pero
Sencillo y bueno, ya con eso pasamos a la sección 14.3. Miren, estos ejercicios del 41 y 46 son semejantes al que acabamos de hacer. Bien, entonces para que lo revisen. 41, especialmente el 41 y el 42. Entonces aquí estamos con esta sección que es corta, una sección cortica. Bueno, ¿tienen preguntas con el ejemplo anterior? Brangi, Carlos, Dilmer, Georgie, Juana, Laura, ¿no? Nadie. Hay que conectar el audio, muchachos. No, profe, no. Yo no tengo dudas. Tampoco, profe. Ah, bueno, No, profe, todo bien. listo. Veamos esta sección. Ah, ya. Sí, es corta, miren. ¿Cuántos ejemplos tiene? A ver. 5 ejemplos, pues tan sencillo. Si vemos 3 ejemplos hoy, el sábado vemos los otros 2, quedamos súper bien. Entonces recordemos, nosotros estudiamos ya coordenadas polares, ¿no? Cuando estamos haciendo límites, cuando estudiamos la parte de límites, nosotros dijimos, bueno, cuando aparezca x cuadrado más y cuadrado, intentamos polares y decir que x y tendría a 0, lo mismo que decir que r tendría a 0, y nosotros conocemos estas relaciones. Entonces, no, las conclusiones, ¿cómo llegamos a esto? Lo mismo que antes. Bien. Tenemos esta relación, x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que queremos, por qué estudiamos esas coordenadas ahorita? La respuesta es la siguiente. Como ya vimos, de hecho, en este ejemplo que acabamos de hacer, algunas regiones de integración son circunferencias, ¿no? Puede ser que no se centra en el origen. Hagamos una centrada en el origen. Pueden ser circunferencias o puede ser la cuarta parte de una circunferencia. Puede ser solamente este pedazo. Entonces, cuando tenemos este tipo de regiones, nosotros ya vimos que una de las dos variables varía libremente entre dos constantes, sí, pero la otra empiezan a quedar raíces cuadradas por ahí. Queda, por ejemplo, queda que y va a variar entre una raíz cuadrada, entre el negativo y el positivo. Y resulta que estas raíces cuadradas son muy molestas a la hora de hacer integrales. Bien. Entonces queremos evitarlas. Por eso vamos a estudiar coordenadas polares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejemplo anterior vimos que describir o pensemos en este caso, digamos que esto tiene radio 1 y que la ecuación canónica es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? Esta es la ecuación que me describe esta circunferencia de radio 1. Si yo quiero describir esta región para hacer una integral sobre esta región R, podría decir, por ejemplo, que x se mueve libremente entre, para hacer un ejemplo concreto, entre 0 y 1, y que y se mueve, si despejo y esta ecuación, si despejo y, me queda que y se mueve entre menos raíz de 1 menos x cuadrado, semejante a lo que hicimos antes, y raíz. Y de esta forma describiríamos esa región. Y miren que aparecen las raíces que les decía. Ahora, si uso polares, ¿qué sucede? Entonces, las coordenadas polares tienen dos parámetros, r y teta, ¿cierto? Noten que aquí con esta
Estoy describiendo toda la circunferencia, toda la región, todo el disco, pensémoslo así. Entonces, describí todo este disco, ¿no? Usando coordenadas cartesianas. Esta es la primera forma. Ahora vamos a usar polares. Entonces, miren, yo quiero escribir ese disco usando polares. Yo tendría que decir que el radio se mueve siempre entre 0 y 1, porque miren, el radio se mueve así, entre 0 y 1 siempre, porque ese es mi parámetro ahora. Y el ángulo teta, ¿de dónde a dónde ustedes creen que se mueve? Entonces, R se mueve entre 0 y 1. Y para yo dar, recuerden que el ángulo teta es este ángulo que se forma aquí. Digamos que el punto es este. Entonces, ese es el ángulo teta. Entonces, yo quiero escribir toda esta circunferencia, todo este disco. Tengo que dar un giro de 2pi. Tengo que mover esta línea. Digamos que yo quiero mover esta. Si yo muevo este segmento aquí, empiezo a mover desde 0 a 2pi. Doy todo el giro, como un radar, ¿no? Que haga todo el giro. Y así abarco toda esa región del disco. Entonces, teta tiene que variar entre 2pi y 0. Entonces, fíjense, cuando uso coordenadas polares, describo muy fácil esa región, porque mis dos variables, R y teta, se están moviendo entre dos números. Ya no aparece esta función raíz de 1 menos x cuadrado, que complica todo. Miren que aquí los dos parámetros se mueven entre dos constantes. Entonces es mucho más sencillo usar polares. ¿No creen ustedes? Ahora tenemos que ver qué es lo que sucede cuando uso coordenadas polares, porque nosotros antes teníamos la integral doble en la región en cuestión de la función por de x de y o de y de x. Entonces, ¿qué va a pasar con estos diferenciales? Porque ahorita ya no tendrán que aparecer un dx de y, sino un dr y un d teta. Ahí cambiarían algunas cosas. Entonces, eso es lo que nos va a decir este capítulo. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera escribir solamente un cuarto del disco? Si yo no quisiera escribir toda esta región, sino esa que quedó ahí subrayada. En este caso, teta tendría que variar solamente entre 0 y pi medio, ¿no? Si yo quiero calcular la integral en una región que va en la parte superior de la circunferencia solamente, entonces sería esa que está sombreada más esta. Entonces, ¿de dónde a dónde variaría teta ahí? De 0 a pi, ¿no? Porque de 0 hasta pi, hasta 180, tendría que moverse el ángulo para abarcar esta región. Entonces, miren que es muy fácil describir partes de una circunferencia o de un disco usando coordenadas polares. Estamos menos claros por qué no se nos facilita. Y también es muy fácil describir regiones como la siguiente, que son como anillos. Miren este anillo aquí. Miren la región en color rosa. En este caso tenemos dos circunferencias. Una que es de radio 1, que está pequeña, y la otra de radio 3. Entonces, yo quiero describir esta región. Simplemente tendría que decir que el radio se mueve desde 1 hasta 3, porque solamente esta franja, de 1 a 3, el radio, y el ángulo sí de 0 a 2pi. Entonces esos anillos son fáciles de escribir. Mira, aquí está la descripción del anillo. Entonces veamos. Y aquí está explicando un poco cómo es que
se va generando la región, ¿no? Son dos movimientos. Uno, el radio, que se mueve así, como con estas flechas punteadas, y otro, el ángulo. Entonces va generando sectores polares, le llaman aquí. Pero bueno. Aquí se hace medio una especie de suma de Riemann también. Se hace una partición, pero mire cómo se toma la partición ahorita. Sin embargo, esos detalles técnicos no los vamos a tratar porque ya hemos estudiado muchas sumas de Riemann en cálculo integral y aquí hablamos un poco sobre eso. Entonces vamos a saltarnos esa parte. Para más bien concluir el resultado o aplicar este resultado. Que nos dice cómo es que se cambia la integral en términos de los diferenciales. Bien. Entonces, miren. Si la región R en la que estamos integrando, este es el teorema importante de este capítulo. Si la región R en la que estamos integrando se puede escribir, como les decía antes, digamos que el ángulo θ varía entre otros dos ángulos. En el caso anterior, θ variaba entre 0 y 2π. Bien. Y el radio varía entre dos funciones que dependen de θ. En el caso anterior, las dos funciones eran constantes, porque el radio se movía entre 0 y 1. En el caso de la pizarra, de este ejemplo. Mira, aquí θ se mueve entre 0 y 2π, y el radio también entre dos constantes. Pero el teorema dice lo siguiente. El teorema dice, el ángulo θ siempre se va a tener que mover entre dos constantes. O sea, el ángulo θ siempre se va a mover libremente. Bien. Entre alfa y beta. Y el radio, ese sí se puede mover entre dos funciones que dependan de θ. G2 de θ y G1 de θ. Entonces es importante notar esto, que θ siempre se mueve libremente. Y entre estos dos ángulos, alfa y beta. Entonces el teorema dice que, voy a escribirlo aquí mejor. El teorema dice que la integral de la función f en una región R que se describe de esta forma de la región R. Entonces, integral doble se va a poder plantear usando coordenadas polares como sigue. Y este resultado importante, ahorita hacemos un ejemplo y listo. Entonces va a ser así. Va a ser la integral doble. Entonces miren, como θ varía libremente entre alfa y beta, entonces la variación de θ se ubica en la primera integral, ¿no? Entonces la integral desde alfa hasta beta. Bien. Y la variable r se mueve entre dos funciones que dependen de θ. Entonces se ubican aquí. Entonces sería G1 de θ G2 de θ. De la función en cuestión. Pero la función, recuerda que la función f depende de x y de y. F de x y. Pero en coordenadas polares x es r coseno de θ. Entonces sería la función evaluada en r coseno de θ. Entonces, donde está una x, coloca r coseno de θ. Donde está una y, coloca r seno de θ.
Y estos diferenciales, este de X de Y, se sustituye siempre por lo siguiente. Por R de R de teta. Este orden es natural porque de teta tiene que estar en el diferencial de teta, tiene que ir externo asociado a esta integral. Y el de R asociado a la integral de aquí. ¿Y por qué este R? Esto tiene que ver con, como nosotros aquí en el fondo se está haciendo una transformada, tiene que ver con el jacobiano de la transformada. Pero si uno ve el análisis que hicieron ellos tomando una suma de Riemann, ese R aparece de forma natural ahí. Porque cuando uno hace una longitud de arco, en esas sumas de Riemann no tenemos cuadraditos, sino tenemos como, sí, una especie de cuadraditos, pero ya, cuando uno hace una suma de Riemann queda algo como así. Quedan cuadraditos, pero con esta longitud. Esto es una longitud de arco, y esta longitud se calcula como R por la variación del ángulo aquí. Entonces ese R viene apareciendo por eso. Entonces, esta es la fórmula que nos va a servir para calcular integrales dobles usando coordenadas polares. Bien, entonces siempre recordar que aquí el de X de Y se sustituye por R de R de teta. Recuerden que es hasta rítmico, miren, R de R de teta. Entonces hagamos un ejemplo ya o revisemos un ejemplo para descansar ya. El ejemplo 3, hagamos el ejemplo más sencillo. Digamos este ahora. Revisémoslo por lo menos. Dice, evaluar la integral usando coordenadas polares. Sea R la región anular comprendida entre dos círculos. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 y X cuadrado más Y cuadrado igual a 5. Evaluar la integral de X cuadrado más Y de teta. B de A. Entonces dibujemos esos dos círculos. A ver. Entonces esta es una región en forma de anillo. Esta es la fórmula importante de esta sección. Aquí la tengo, ¿no? Esta la quieren guardar. Entonces veamos a ver por la región de integración. Entonces el primero es dice X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces una circunferencia de radio 1. Y la otra dice que X cuadrado más Y cuadrado igual a 5. Entonces también se entra en el origen, ¿no? Una tiene radio 1 y la otra tiene radio, digamos, esta 1. Y la otra tiene radio, como dice X cuadrado más Y cuadrado igual a 5, entonces tiene radio raíz de 5. Y la región que nos interesa, dice dice la región anular que se forma entre los dos circunferencias. Entonces esta es la región anular. Bien. Toda esta que estoy rayando. Entonces esto que está aquí no va. Entonces en este caso, el R de dónde va a variar. R tiene que variar desde aquí hasta acá para describir esa región anular. Entonces R tiene que variar entre raíz de 5 y 1. Ahora, imaginen que este segmentico que dibujé aquí, lo muevo, lo empiezo a mover, lo empiezo a girar. Tomo estos dos punticos y lo empiezo a girar así. ¿Qué ángulo tengo que girar? Un ángulo de 2pi para abarcar toda esta región. Entonces, teta, en este caso,
varía entre 0 y 2pi. ¿Qué función estamos integrando? Dice que integremos la función x cuadrado más y. X cuadrado más y de a la región R que está ahí descrita. Entonces, por el teorema acá, por esta igualdad, esa integral se puede escribir como la integral doble entre 0 de 1 a raíz de 5. ¿Y x qué es? En polares. X es r coseno de teta. Entonces quería r coseno de teta al cuadrado más y seno de teta, porque eso vale, mejor dicho, más r seno de teta.